por lo invisible, o, mejor dicho, por lo escondido, por lo que no aflora a la luz del día. Hay también muchas consideraciones igualmente penetrantes acerca del machismo mexicano, que es un poco consecuencia del machismo español, también sobre ese carácter enigmático que tiene la mujer dentro de la sociedad mexicana. Bueno, yo creo que las sociedades crean enigmas para, 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 para humillar o para apartar. En el caso de la mujer, yo creo que los mexicanos, al convertir a la mujer en un enigma, lo que han hecho es eludir la condición humana de la mujer. Yo no quiero que la mujer sea un enigma, sino quiero que sea como yo, un ser más o menos transparente. Ningún ser humano puede ser totalmente transparente, pero tratemos de introducir un poco de transparencia en nuestras relaciones. Y creo que el gran error o el gran pecado de nuestra cultura es justamente esta introducción de falsos misterios en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Hay otra operación mexicana muy curiosa que también describe y analiza Octavio Paz, que es la del ninguneo, el ningunear, que es una operación por la cual a alguien se le convierte en ninguno. Sí. Es una operación más radical que la operación española. Ustedes en España tienen a Don Nadie, que es un señor, don nadie, sí. Que es un señor con bombín y con reloj. Ninguno es un pobre diablo. Y entonces los mexicanos quieren convertir a cada uno que es cada uno de nosotros, en un pobre ninguno. Y esto se llama ninguneo. Hasta hay un verbo, ningunear. Luego hay dos Méxicos que coexisten y a los cuales también estudia de una manera muy apasionada y muy profunda Octavio, que son el México del desarrollo y el México que continúa subdesarrollado. Hay dos países en realidad un poco enfrentados, ¿no? Hay dos países en el sentido social y económico, un país desarrollado relativamente, con una clase obrera, con una clase burguesa, con unos campesinos que viven más o menos bien, y sobre todo con una nueva clase media. Y eso es la mitad de México, o menos de la mitad. Y luego hay un México desheredado y pobrísimo. Pero aparte de eso, aparte del México pobre y el México rico, yo a lo que me refiero también es a otro tipo de México. Hay un México moderno, es decir, que se dice democrático, que usa las ideas modernas, y luego hay un México antiguo, el de las estructuras psíquicas profundas. Bueno, yo creo que también hay una España profunda, y hay una Francia profunda. Creo que esto coexisten en cada país lo que llamaríamos la modernidad, y que es una capa superficial, y luego la capa más profunda de los instintos, de las creencias. Ortega y Gasset dijo algo bastante profundo cuando dijo que las creencias eran impermeables a la crítica de la razón. En efecto, la creencia, sobre todo las creencias inconscientes. Mira, por ejemplo, nosotros hemos cambiado de filosofía y de ideas, Occidente, y yo creo que América Latina forma parte de Occidente y no de ese brumoso tercer mundo de que hablan los demagogos. Bueno, Occidente ha cambiado muchas veces. Si tú piensas en el gran cambio que significó el cristianismo, o bien el cambio del cristianismo al hedonismo y al racionalismo modernos, nuestras ideologías han cambiado. Han cambiado también nuestros sistemas de producción. Hemos tenido arados, tenemos tractores, tuvimos espadas, ahora tenemos fusiles y bombas atómicas. Pero seguimos consultando a los astros. Es decir, que hay una serie de creencias muy profundas en nuestra civilización que no han sido tocadas por la historia. Seguimos consultando a los astros como los caldeos o como los griegos. Y dando nuestras manos a la primera sí, gitana o quiromántica de turno. La magia, y cuando hablo de la magia, ese es uno de los temas. Nuestras actitudes ante el sexo opuesto, nuestras actitudes ante la autoridad, ante el padre, ante el jefe, son actitudes que no han sido tocadas por la crítica racional. Es decir, que el hombre sigue siendo muy antiguo. Y en cierto modo somos contemporáneos todavía de los cazadores del Paleolítico. Brevemente vamos a referirnos ahora a las relaciones México-España.
¿Qué podemos esperar de este nuevo abrazo entre dos pueblos que tienen tantas cosas que les unen, más que las cosas que pueden separarles? Bueno, yo creo que se van a normalizar las relaciones en el sentido político. Posiblemente desde el punto de vista cultural podrían mejorarse un poco o mucho, pero creo que lo fundamental no depende de las relaciones políticas. Creo que la relación entre España y México ha sido y es muy profunda, y va a serlo más si hay una evolución política en España hacia la democracia, y creo que la va a haber. ¿Y para Octavio Paz España qué significa? Bueno, en primer lugar representa un poco el mundo de mi infancia, ese aspecto de las canciones populares que cantaba mi madre, Andalucía, el sueño de esa España también morisca. Yo tuve una gran admiración por el mundo árabe a través de España, justamente. Uno de los grandes, por eso hablo de Abderramán. Yo leía de niño, ojeaba, porque no lo leía, La historia de la fuente, una edición catalana con pasta roja y letras doradas, en que había litografías que representaban de un modo más o menos idealista a los grandes califas omeyas. Pero una de las grandes alegrías estéticas fue cuando, en la década de los 30, al mismo tiempo que descubrí a los poetas de la generación de 1927, descubrí el libro de los poemas arábigo-andaluces de García Gómez. De Emilio García Gómez. Es un libro que me tocó mucho, que me influyó, y creo que hay ecos en mi poesía de estos textos. Así que para mí España también significa eso. Significa después, claro, la Galdós, Cervantes, pero sobre todo significa también el descubrimiento de la nueva poesía. Yo descubrí la poesía moderna en los poetas españoles. Los poetas españoles de la generación de 1927, primero que nada, en Guillén, en Lorca, en Alberti, un poco más tarde, en Cernuda, Salinas. Toda esta generación me deslumbró. El primer contacto fue a través de una antología de Gerardo Diego. La famosa antología de Gerardo Diego. Y, claro,